hacer ahora es la demostración formal de que si tenemos la función f de x igual a x cuadrada con la notación de cálculo si x tiende a 2, entonces el valor de la función tiende a 4. ¿Ok? Entonces, las demostraciones epsilon delta pues funcionan de tal manera en que dada una epsilon cualquiera, nosotros tenemos que encontrar la delta que funciona. Bien, pues entonces vamos a empezar tratando de buscar cuál es la delta que funciona. Entonces, esto que voy a poner aquí en un globito de que estoy pensando, en realidad no es parte de mi demostración, sino que es un tanteo para saber qué delta me funciona. Lo que yo quiero entonces es que la distancia que hay, lo voy a poner entre la función y el límite, sea menor que epsilon. En este caso, en particular, la función es x cuadrada y el límite es 4. Y esto quiero que sea menor que epsilon. Lo que hay que notar es que esto es lo que quiero, pero la pregunta es cómo llego a ello a través de la hipótesis, que la hipótesis va a ser que x dista de 2 en menos de delta, donde delta no la conozco. Entonces, para encontrar la respuesta, usualmente lo que hay que hacer es que hay que llevar esta escritura de distancias a relacionarla con la escritura de distancias de x a 2, ¿ok? Y esto se nota bien fácil aquí, porque si nosotros descomponemos la diferencia de cuadrados x cuadrada menos 4, pues lo que notamos es que esto es exactamente, lo voy a poner, esto es exactamente esto. Aquí ya me salté algunos pasos, ¿no? Que son el producto, dados dos números reales, el valor absoluto del producto de los dos es el producto de los valores absolutos. Y entonces, la parte de la definición, ¿no? Quizá estaría bien ponerla aquí. Lo que yo quiero demostrar es que para toda epsilon mayor que 0, para toda distancia mayor que 0, existe otra distancia mayor que 0, tal que para cualquier número real, si sucede que el número real no es 2, es decir, el valor absoluto es estrictamente mayor que 0 y es menor que delta, eso implicaría que lo que tenemos es que la función en cuestión, que es x cuadrada menos su límite, sería menor que epsilon. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, como ven ustedes aquí, y decía hace un momento, lo que hay que relacionar es esta distancia con la distancia de la hipótesis, ¿no? Que es x menos 2. Entonces aquí lo voy a encerrar, voy a subrayarlo en color rosa. Esto, lo que ven ustedes ahí, es exactamente lo que está ahí, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, maestra, si usted esto lo despeja, ¿no? Esto lo pasa aquí dividiendo, pues entonces ya tendría esto rosa aquí y su delta sería, no lo voy a escribir porque esa es la tentación de muchos estudiantes, es, bueno, mire, usted hace esto y ya encontró quién sería su delta es todo esto que está aquí, ¿no? Pero aquí hay un error grande, porque lo que pasa es que esto se suele hacer si esto fuera una constante, pero el problema es que x más 2 no es una constante porque x se está moviendo, se está acercando a 2. Entonces esto no va a ser posible hacerlo, aunque sería una buena idea en el caso de que esto fuera una constante. Entonces esta idea no la vamos a seguir y lo que sí vamos a pensar, ¿sí? Esto es lo que me gustaría, es si esta parte la puedo acotar por un número, ¿ok? Y entonces, para ello, lo que se suele hacer es pensar en una cota, en una cota para la distancia x menos 2 que sea una cosa auxiliar, ¿ok? Entonces vamos a suponer, o sea, ¿qué pasaría si la distancia que hay entre x y 2 es menor estricto que 1? Y en un momento explico por qué es que elegimos el 1. Y entonces si esto pasara, la pregunta es, si esto sucede, ¿qué le pasaría a esta distancia? Y la respuesta es, pues nada, lo que hay que hacer son utilizar algunos teoremas que dicen lo siguiente. Si el valor absoluto es menor que 1 de x menos 2, pues entonces x menos 2 anda entre menos 1 y 1. Quito el 2, entonces lo que obtengo sería menos 1 más 2 menor que x menor que 1 más 2.
es decir que x anda entre 1 y 3. Pero a mí me interesa saber qué pasa con x más 2. Entonces sumo en ambos lados, sumaría yo 2. Y aquí me quedaría 3 más 2. Y entonces lo estoy haciendo muy en cámara lenta. Esto quedaría así. Y están todos de acuerdo conmigo que el 3 es estrictamente mayor que el menos 5. Y entonces el x más 2 anda entre menos 5 y 5. Y entonces su valor absoluto sería menor estricto que 5. Ok. Y si se fijan, ahora lo que sigue aquí de lo que estamos pensando es, bueno, pues si eso se tiene, yo a esta ecuación, suponiendo que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1, yo le multiplico a esta ecuación en ambos lados lo que está aquí, esto subrayado en rosa, y lo que obtendría es x más 2 multiplicado por x menos 2 sería menor, sería menor que 5 multiplicado por el x menos 2, ¿ok? Y entonces si ven ahora, este 5 es lo que está acotando esta parte y este número es el mismo. ¿Por qué esta desigualdad no cambia? Bueno, porque este número es un número positivo, ¿ok? Perfecto. Y por cierto, este número no es 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque aquí está escrito que el valor absoluto es estrictamente mayor que 0. Ok, este x no es 2. Bien, pero entonces ya casi lo tengo. Esta es mi función, x más 2, x menos 2 es mi función menos el límite y dice que eso es menor que 5x menos 2. Y eso me gustaría que fuera menor que epsilon, pero ahora sí, esta es una constante y entonces hago el truco que les gusta hacer mucho a los estudiantes, pues pasar dividiendo el 5 a la epsilon, y esto que está aquí es precisamente lo que está aquí, y entonces ¿quién es esto? Pues exactamente epsilon sobre 5. Estas, entonces, nuestras deltas auxiliares, utilizamos una aquí y utilizamos otra aquí. Pero para que la demostración funcione, para que esto sea menor que epsilon, así como lo pusimos, lo que tenemos que poner, lo que tenemos que asegurarnos es que ocurra tanto esto como esto. Y entonces empezamos ahora sí la demostración. Esto fue nuestra parte en la que estamos pensando cómo elegir la delta. Esto sí, en algún sentido, no es parte de la demostración, pero nos va a permitir tener la demostración. Entonces decimos sea epsilon mayor que 0, porque dice para todo, y encontraremos la delta, ahorita la proponemos, y sea x en los reales, de tal manera que decimos sea x en los reales y delta la definimos como, yo quiero que ocurran las dos cosas, que ocurra esto y que ocurra esto, entonces yo digo pues que delta sea el mínimo entre dos números, el número epsilon sobre 5 o bien el 1, ¿ok? Y entonces con esto vamos a ver que funciona. Lo que tendríamos es lo siguiente, sea x tal que el valor absoluto de x menos 2 sea menor estricto que delta, y si es menor estricto que delta y delta es el mínimo entre estos dos, entonces lo que tenemos es que x menos 2 es menor que epsilon sobre 5 y x menos 2 es menor que 1. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si delta es epsilon sobre 5, entonces epsilon sobre 5 es más chico que 1, y si esto es mayor que x menos 2, con mayor razón esto es menor que 1, ¿sí? Si es al revés, pues de todos modos se tiene. Suponer que delta sea el mínimo entre estas dos cantidades implicaría que esta distancia es menor que ambas, ¿ok? Bueno, pero si recuerdan, de esto que voy a poner aquí, se implica de aquí, tenemos que si hacemos todas las cuentas por aquí y llegamos al que el valor absoluto de x más 2 es menor que 5. Y entonces volvemos a hacer, multiplicamos en ambos lados por x menos 2, la desigualdad no se altera, y entonces es
lo que tenemos es esta parte, esto es menor que 5x menos 2, pero por otro lado, como hipótesis tenemos que este número es menor que epsilon sobre 5, es decir, que si el 5 lo pasamos multiplicando en ambos lados, tendríamos esta parte y eso sería menor que epsilon, ¿ok? Ahora, esto que está aquí, esto es lo mismo que la función, o sea, x cuadrada menos 4 y sería menor que epsilon y entonces tendríamos la demostración, ¿ok? Ahora, hay una cosa que quiero comentar acerca de una tarea de la semana pasada. Nosotros demostramos un teorema acerca de un teorema, es un ejercicio más bien, y lo que dice es lo siguiente, dice algo así, y en realidad esto también nos va a funcionar. El ejercicio que les dejé la semana pasada decía algo así: si tú tienes que la distancia de x menos x0 es menor que el mínimo, sí, es menor que el mínimo entre dos números que son epsilon sobre 2 veces el valor absoluto de un y0 más 1, el número 1, y la distancia que hay de y a y0 es menor estricto que epsilon sobre 2 por valor absoluto de x0 más 1, entonces lo que vas a obtener es que el valor absoluto del producto x por y menos x0 y0 va a ser automáticamente menor que epsilon. Ahora, esto es un ejercicio que dejé la semana pasada y este ejercicio demuestra este límite también, porque lo que vamos a hacer es exactamente decir esto. Primero hay que notar que estos son variables y que estos son constantes. En el caso particular que nos compete, lo que tenemos aquí en xy menos x0 y0, lo que yo quiero es x cuadrada menos 4, y entonces ustedes saben quién va a ser x, pues x es x y y es x, o sea, esto es lo mismo que decir x por x menos 2 por 2. Y entonces lo que tenemos aquí es exactamente lo que está aquí, donde el x es la y donde el x0 es 2 y el y0 es 2. Y entonces nada, pues dice que eso se va a cumplir, esta cosa será menor que epsilon, si lo único que pedimos es que la distancia de x menos x0, o sea, la distancia de x a 2, sea menor que el mínimo entre dos números que son epsilon sobre 2 veces, aquí y0 pues es 2 valor absoluto de 2 es 2 más 1 es 3, y 2 por 3 pues ya sabemos que es 6, entre este y 1, y la otra, si ustedes hacen esta otra hipótesis, pues este y es, creo que lo borré, este y es x, y entonces este es x, este es 2, y esta es exactamente la misma hipótesis que hay aquí. Y entonces, como ustedes ven, si tenemos esto, lo que implicaría es que el producto de y además, o sea, esta parte que está aquí es menor que este número, y bien también menor que 1, entonces lo que tendríamos es que el producto es menor que epsilon y el producto es x cuadrada menos 4 menor que epsilon. Y esta es otra manera de obtenerlo. Ahora, la pregunta interesante que pueden hacerse ahora es que en su demostración maestra usted obtuvo epsilon sobre 5, el delta mínimo de epsilon sobre 5 y 1, y aquí se está obteniendo como delta el mínimo entre epsilon sobre 6 y 1, y la situación es que si esto funciona, pues epsilon sobre 6 es más chico que epsilon sobre 5, y pues entonces también va a funcionar. Y bueno, y si yo hubiera puesto aquí epsilon sobre 6, también funcionaría porque ya lo demostré para epsilon sobre 5 y lo pongo aquí. Recuerden ustedes, 5 es menor que 6, entonces los inversos multiplicativos hacen esto, y entonces si yo multiplico por epsilon, que es un número positivo, pues entonces ya demostré que esto se satisface en mi demostración, y en esta debe ser cierto también, digo, porque ya es un ejercicio, pero este epsilon
si yo pongo la distancia menor que esta es menor que esta y entonces se da lo que yo obtuve.